Atención, te voy a desvelar la causa del dolor abdominal en niños y te voy a dar las claves para identificar el dolor de barriga grave para que puedas salvar a tu pediatra. Y hoy vamos a explicar las causas más frecuentes del dolor de barriga, por qué suele aparecer y sobre todo cuándo es importante y puede ser grave. Tú vas a poder sospecharlo ya desde casa con los consejos que te voy a dar. Además, te voy a dar consejos para aliviar el dolor de tu niño desde casa. Pero acuérdate primero de seguirme y de darle me gusta al vídeo. Las causas más frecuentes de dolor abdominal es el dolor tipo cólico, tipo retortijón. Este puede aparecer por muchos motivos, la mayoría no son graves. Los movimientos de la barriga son normales porque la comida que entra tiene que llegar hasta el final y para eso se va moviendo el intestino por dentro. Estos movimientos a veces aumentan por diversos motivos y estos movimientos duelen mucho. A veces duelen bastante y alarman mucho, pero la intensidad del dolor no va acompañada de mayor gravedad del cuadro. Hay que fijarse en las características globales. ¿Y cuáles son los motivos de este dolor? Pues pueden ser infecciones gastrointestinales, como una gastroenteritis, un virus que nos da vómitos, gases y estreñimiento. Los gases y el estreñimiento suelen ir muy a la par, porque cuando estamos estreñidos hay una pelota de heces que hace que se vaya acumulando más gas y que el intestino tenga que hacer más fuerza para mover esas heces que ahora están duras. Entonces aquí podemos incluso ver la barriga un poco hinchada, pero que al tocarla se deprime y está blandita. El dolor tipo retortijón es un dolor que va y viene. A ratos estoy bien y a ratos me duele mucho, pero es alternante. Estas características nos suelen tranquilizar. También lo podemos ver en las intolerancias. Intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa. Si yo me tomo un alimento y cada vez que me lo tomo me sienta mal, me provoca diarrea, se me hincha la barriga, tengo gases, me duele, entonces aquí tenemos sospecha de una intolerancia. Esto habría que consultarlo para que se amplíe el estudio. Otros motivos de dolor abdominal, que en este caso ya sí que serían un poco más graves, serían los de obstrucción intestinal. ¿Y esto qué significa? Pues que hay una parada en el intestino y entonces aquí tenemos un problema ya un poco más grave. Por ejemplo, un vuélvulo intestinal. Eso quiere decir que el intestino se hace como un nudo consigo mismo, entonces está apretando y no deja que el flujo sanguíneo pase bien. Entonces no llega suficiente sangre y esto ya es más peligroso y duele bastante. Esto por suerte en niños suele ser infrecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. También lo podemos ver en niños que se han operado recientemente. Ejemplo, niño que se ha operado de apendicitis y los días siguientes empieza con mayor dolor de barriga, se le hincha la barriga, no va al baño, no tiene expulsión de gases y encima vomita. Cuando tenemos una obstrucción, no podemos ir al baño, no podemos expulsar gases porque está el intestino parado y en cambio por arriba se sale como por rebosamiento y a veces puede llegar a vomitar. Si además tengo una barriga hinchada que cuesta deprimir, nos hace pensar que puede estar obstruido, porque en las operaciones a veces se hacen tipo bridas, como si fuesen de tocar el intestino, es normal, entra dentro de las complicaciones frecuentes, que se hacen como lacitos, uniones que hacen que tire del intestino y que se pueda estrangular un poco. Y esto a veces pasa. Entonces, si se ha operado recientemente, simplemente hay que tener esto en cuenta, porque es una posibilidad. Y luego, otro tipo de obstrucción sería la invaginación intestinal. Esto suele pasar en niños menores de 3 años, sobre todo si han pasado un cuadro de gastroenteritis previa en el que la barriga se ha estado moviendo mucho. ¿Cómo identificaríamos esto? Para que lo entendáis, es como que un trocito de intestino se mete dentro de él mismo, como podéis ver en la imagen, y entonces se estrangula y llega menos sangre y llega menos oxígeno al tejido. Esto duele mucho y sí que es un poco más grave, sobre todo si no se resuelve, porque hay veces que sí que es verdad que se resuelve solo, que sale y entra y sale y entra. Lo característico de esto es que el estrangulamiento ese intestinal entra y sale, se hace y se deshace. Entonces, lo que vamos a ver es que nuestro niño, cuando se le está estrangulando el intestino, llora mucho, muy fuerte, se pone muy rabioso.
y de repente cuando se deshace se queda tirado de más, se queda muy tranquilo, pálido, incluso sudoroso. Aquí llama mucho la atención la alternancia de lloro mucho, me duele mucho, de repente me quedo muy flojo. Si vemos que el dolor tiene estas características, sí que sería importante consultar. Y finalmente, la causa que todos queréis escuchar, la apendicitis. El apéndice es este remanente de tejido que hay en el intestino que a veces se inflama y se puede sobreinfectar. Inicialmente la infección es pequeña, pero si evoluciona se puede llegar a romper y causar una infección en el resto del abdomen. El apéndice, cuando empieza a doler, puede ser menos intenso, pero cada vez va más, se localiza en la parte baja derecha y no se mueve. Esta es la gran diferencia con el dolor de tipo cólico o retortijón, porque el retortijón te duele toda la barriga, te suelen señalar por el centro donde está el ombligo y va y viene. En cambio esto es justo en este punto y cuando empieza ya va a más y al final ya llega a tener incluso la barriga un poco dura o que le intentas tocar y te rebota, que el niño te defiende mucho a la hora de tocar. Estos sí que son signos de una posible apendicitis. Así que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo del dolor. ¿Es un dolor constante? ¿Dónde está localizado? ¿Está en un punto en concreto o me duele todo y va y viene? Esto nos da mucha información. Aparte de la evolución, es decir, llevo 2 horas de dolor, bueno, vamos a ver por dónde va, acaba de empezar, vamos a darle para el dolor y vemos cómo evoluciona. Si en cambio llevo 3 días de dolor, que voy y vengo, tengo los retortijones todo el rato, pero llevo 3 días, esto no va a ser una apendicitis después de 3 días, si no ha ido a más. Esto seguramente es un cuadro gastrointestinal sin más importancia. Pero si esta mañana he empezado con un poco de dolor y esta tarde me duele cada vez más y es que me cuesta hasta andar, ojo, esto ya es diferente. También va a ser importante identificar los síntomas acompañantes. ¿Tengo diarrea, vómitos y fiebre? Seguramente es una gastroenteritis. Pero tengo ausencia de deposiciones, de gases, estoy vomitando y la barriga muy hinchada. Esto ya me haría sospechar un poco más en una obstrucción. El estado general del niño también nos va a decir mucho. El niño está muy irritable, está muy decaído, no tiene buen color. Todo esto nos está dando muchas pistas. Ese niño no tiene buen aspecto. Esto hay que consultarlo en urgencias. Y finalmente, para el dolor que no tiene características de gravedad, en casa, ¿cómo lo podemos tratar? Vamos a darle para el dolor. ¿Qué analgesia tenemos? Tenemos el paracetamol, que es el apiretal, y también tenemos el metamizol, que es el nolotil, y para niños llamado metalgial. Este es un poco más fuerte que el paracetamol y además tiene un efecto de que relaja un poco la musculatura intestinal. Así que de elección va a ser uno de estos dos. Si vomitamos, vamos a evitar el ibuprofeno. Igualmente hay que tener en cuenta que los movimientos de la barriga duelen mucho y aunque tú te tomes algo, si la barriga está muy alterada y se está moviendo mucho, va a ser un dolor difícil de controlar. Además, vamos a cuidar la alimentación, vamos a elegir una alimentación un poco más suave. No es necesario que sea pollo y arroz, que se ha dicho toda la vida, no. Podemos comer de todo, pero es verdad que vamos a evitar el exceso de grasas, el exceso de azúcares, refrescos, zumos. Y finalmente también podemos aliviar un poco el dolor con calor local. Si tenemos una mantita eléctrica, se la podemos poner en la barriga porque esto puede aliviar los síntomas. Y con esto hemos repasado lo básico y más importante del dolor abdominal que ahora tú vas a estar preparado o preparada para manejar desde tu casa. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.